músculos están compuestos de fibras musculares. La llamamos a lo que es la célula en sí, o también se le puede decir miocito. Fibra, la célula muscular o miocito es lo mismo. Pero aquí vamos a hablar más que todo como fibra. Esa fibra que ustedes no ven aquí, ahí dicen fibra muscular, célula muscular, se compone de miofibrillas, que son pequeños filamentos. Esas miofibrillas tienen filamentos de proteínas que son de actina y de miocina. Seguramente la vieron en histología. Filamentos de actina y de miocina. Y se dispone mayormente en lo que es el sarcómero. Ustedes ven, esta es la miofibrilla y tiene una línea o un disco. Yo lo llamo disco porque en el libro dice disco, que es el disco Z. Los discos Z también están compuestos de filamentos proteicos que delimitan a lo que es el sarcómero. Aquí tenemos el sarcómero. El sarcómero en sí es la unidad contráctil del músculo esquelético, porque cuando nosotros contraemos, el sarcómero es el que disminuye de tamaño para que el músculo se pueda contraer. Entonces ahí tenemos el sarcómero que se encuentra entre línea Z y línea Z. Y en medio del sarcómero tenemos otra línea que se llama línea M. Ahora vamos a ver más bonito cómo es el sarcómero. Ahí tenemos el sarcómero, que tiene filamentos de actina y de miocina. Miocina siempre va a ser, ustedes lo van a ver, es el más grueso, está en medio. Y también ese filamento de miocina, si ustedes pueden ver, tiene como unas pequeñas proyecciones hacia arriba. Ahí están los puentes cruzados. Y los filamentos de actina siempre son más que los de actina. Se dice que cada miofibrilla contiene unos 3000 filamentos de actina y unos 1500 de miocina. Ahora ustedes ven, esto azul de aquí sería el disco Z que les nombré. Entonces aquí tenemos un disco Z y otro disco Z. Entonces entre medio todo esto es el sarcómero. Tanto los filamentos de actina como de miocina tienen que estar unidos al disco Z. Si ven, el de actina se une directamente y el de miocina se une por ese filamento que vemos que es naranja, ¿no? Eso se le llama quitina, que es otro filamento proteico que une a la miocina con el disco Z. Ahora, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué se llama músculo estriado? Por las estrías, Si ven aquí, esas son las estrías. ¿Saben qué son las estrías? ¿O por qué tiene ese aspecto? ¿No? Bien, porque el músculo se dispone con bandas A y bandas I. Las bandas A son las bandas oscuras y las bandas I son las bandas claras. Van a verlo aquí. Miren, aquí igual tenemos el sarcómero. Disco Z, aquí está el sarcómero. Si se fijan, en la parte central es más oscuro. Esto es debido a que ahí se encuentra la miocina, que la miocina es más gruesa que la actina. Y también en esa parte, si ven, la miocina está así y la actina se superpone un poco encima de la miocina. Eso también genera que esa parte sea aún más oscura. Y esa zona es la banda A. Si lo ven aquí, miren. Toda esta zona de aquí en medio sería la banda A, porque la miocina está ahí, es más gruesa, y también la actina se superpone un poco encima de la miocina. Entonces todo eso genera ese aspecto más oscuro a la banda A, por eso es la banda oscura. Y en cambio en la banda I, que aquí la vemos que es más clara, banda I dice, ¿no? Toda esta zona de aquí es más clara, eso es porque solo tiene filamentos de actina. Bien, sería esta zona de aquí, solo hay actina ahí, y al ser más delgada da un aspecto más claro. Por eso es que aquí se ven líneas oscuras y líneas claras. Por eso se ve así el músculo estriado. Y vamos a hablar del mecanismo general de la contracción. A grandes rasgos, ¿cómo se da la contracción? Nosotros desde nuestro cerebro vamos a mandar una señal al músculo, ¿no? Para que nosotros queramos contraer. Esa señal, ¿alguien tiene algo con lo que pueda limpiar? Que me olvidé traer mi almohadilla. Supongamos que este es un terminal nervioso. ¿Se acuerdan del final de los axones? Este va a ser sinapsis ya directo con el músculo. Aquí va a estar el músculo. Cuando nosotros mandamos la señal de este terminal nervioso, se va a liberar un neurotransmisor. ¿Saben qué neurotransmisor es? La acetilcolina. Esa acetilcolina que se libera, aquí está llamada ACH, va a actuar sobre la membrana del músculo, donde vamos a tener receptores para la acetilcolina. En sí son como canales proteicos.
Si se acuerdan, teníamos dos métodos para activación de los canales. Uno era por voltaje y el otro era por ligando, que se activa por neurotransmisores. Entonces de eso se encargaría la acetilcolina, que aquí activaría el canal para que ingrese el sodio. Entonces actúa la acetilcolina sobre la membrana del músculo, el sodio va a empezar a ingresar. Luego de eso se va a producir el potencial de acción. Ese potencial de acción va a viajar por todo el músculo. En el músculo tenemos un retículo que se llama retículo sarcoplasmático. Es como decir el retículo endoplasmático, pero no es uno especializado del músculo. Entonces ese potencial de acción viaja por toda la fibra nerviosa, de la fibra muscular, y llega hasta el retículo. De ese retículo se van a liberar iones calcio. Ese calcio va a ir a actuar donde están las fibras de actina y de miosina y va a generar que la actina se desplace por la miosina, haciendo que el sarcómero se acorte y de esa manera se produce la contracción. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que repitamos? El calcio sí era el encargado de liberar los puntos activos, ¿verdad? Sí, eso lo vemos más adelante. Lo vamos a ver ahorita. Bien, si vemos la manera más molecular en sí, eso que ven arriba sería una fibra de miosina, que se compone de 2 cadenas gruesas, 4 cadenas ligeras. Si ven ahí tenemos una cadena que es más como azul, medio púrpura, ¿no? Y la otra es más roja. Esas 2 cadenas se van enrollando y forman la cola de la miosina. Vendría siendo esta parte central que ustedes ven aquí gruesa. Y al final se separan los dos y se unen las 4 cadenas ligeras. Ahí viene cadena ligera. Y eso forma la cabeza de la miosina, que viene siendo esta parte de acá. Y en una parte, esa parte como que se separa un poco de la cola y forma los puentes cruzados. Ahora ustedes ven los puentes cruzados. Que estos son los responsables de un mecanismo que se llama golpe activo, que va a generar la contracción. Ahorita lo vamos a ver. Bien, y esta es la estructura de la actina. La actina no es que solo tiene actina, no, la actina está formada por una molécula de F-actina y de tropomiosina. Y también encima de la actina, de la F-actina, tiene esos puntos negros que ustedes ven. Eso nosotros llamamos puntos activos. Esos puntos activos es donde se une la cabeza de la miosina. Miren aquí. Esta cabeza de aquí de la miosina se une allá a la actina, se va a unir a los puntos activos. Se une al punto activo y genera que esa cabeza de la miosina se estire, como que estira el punto activo hacia adelante y genera la contracción. Y también en la estructura de la actina tenemos a lo que es las troponinas, que son 3. Tenemos troponina I, troponina T y troponina C. La troponina T se une a la tropomiosina. La T a la tropomiosina, que viene siendo esa, aquí viene la tropomiosina, que es esa zona más rojita, ¿no? Está unida a la tropomiosina. Y después tenemos la troponina I, que se une a la actina, y la troponina C, que va a recibir al calcio. ¿Qué sucede cuando recibe el calcio? O sea, dijimos que sucede el potencial de acción y del retículo sarcoplasmático se libera calcio, ¿no? El calcio va a ir a actuar aquí donde la troponina. El calcio se une a la troponina C y va a hacer que la tropomiosina se mueva. Es que la tropomiosina siempre está encima de los puntos activos, como que los cubre, porque si no los cubriera, todo el tiempo la cabeza de la miosina se uniría al punto activo y generaría contracción. Todo el tiempo nuestros músculos se contraerían. Para eso está la tropomiosina, cubre los puntos activos. Pero cuando el calcio llega a la troponina, se une a la troponina C y genera como que un movimiento que hace que la tropomiosina libere los puntos activos y se pueda producir la contracción. En esa parte, ¿qué parte quieren que repitamos? Esta parte viene siendo la más complicada de entender. ¿Qué parte quieren repetir o qué no han entendido? Todo. Ya, tenemos la F-actina, que es esas zonas más claras. Tenemos a la troponina, que es la zona más oscura, ¿no? El rojo más oscuro. Ahora, en la F-actina tenemos los puntos activos, pero normalmente esos puntos activos están cubiertos por la tropomiosina. La tropomiosina está encima de los puntos activos. O sea, ahí ustedes lo ven los puntos negros, ¿no? Pero generalmente no se ven porque la tropomiosina los cubre. Eso es para que la cabeza de la miosina no se una a esos puntos y se contraiga, sino que cuando el calcio llega a la troponina, genera que se liberen los puntos activos y el músculo se pueda contraer.
¿Se entendió mejor o otra cosa? Repetimos de nuevo. Despejen su duda, cualquier duda despejenla. ¿Está claro? A la tropomiosina. Troponina T a la tropomiosina, troponina I a la actina y la troponina C es la que recibe al calcio. Y al recibir al calcio genera como que se mueva la troponina y liberen los puntos activos. ¿Seguro que quedó claro? ¿Sí? Volvemos a leer. Una última vez. Tenemos F-actina, tropomiosina. Nombremos a todos primero. Tenemos F-actina, tenemos tropomiosina. En la F-actina están los puntos activos, los puntos negros. Esos puntos negros que ustedes ven ahí. Y luego tenemos la troponina, que es un complejo de 3 moléculas. Troponina I, troponina T y troponina C. Esa troponina está unida tanto a la tropomiosina como a la actina. La troponina T se une a la tropomiosina, la troponina I a la actina y deja una libre para que va a recibir al calcio. Cuando el calcio se une a la troponina, provoca que la tropomiosina, que está encima de los puntos activos, es como si estuviera aquí, digamos, la troponina y la tropomiosina. Y estos, mis dedos de aquí serían la troponina. Cuando el calcio se une, genera como que estos se tuerzan, liberando, así, separándolo para que los puntos activos estén libres y se una a la cabeza de miosina y pueda contraer el músculo. Ese es el mecanismo en sí. Y aquí pueden ver ya, los puntos activos ya están libres, la cabeza de la miosina se une al punto activo y genera el golpe activo, que es como que lo estira para que los filamentos de actina se deslicen sobre los de miosina. Y genera un movimiento como el bisagra, ustedes pueden hacer este movimiento. Aquí lo vemos de manera más molecular. Esto viene siendo la placa motora o la unión neuromuscular. Ahí tenemos un terminal sináptico de un nervio que llega a la membrana del músculo. En esa zona donde se va a unir el terminal sináptico, ven, es como que se invagina. Y eso se llama valle sináptico o gotiera sináptica, que es donde se une la placa motora. En esa zona, igual la misma membrana, ven que tiene como otras hendiduras. Esas son las hendiduras subneurales. Ahora, en ese punto es donde se va a liberar la acetilcolina. Llega el estímulo, de ahí se libera la acetilcolina que está contenida en eso lo que ustedes ven ahí, que se llama vesícula sináptica. Una vez que dentro de la neurona se forma la acetilcolina, es como que se empaqueta en vesículas sinápticas para que cuando nosotros lo necesitemos se puedan liberar. Se liberan por exocitosis hacia el exterior y va a llegar ahí a las hendiduras subneurales y donde va a activar los canales. Miren acá. Bueno, esto viene siendo cómo se forma la acetilcolina. Esto ya un poco más de química, pero ya después lo voy a explicar más sencillo. La acetilcolina se forma por un grupo colina y un grupo acetil-CoA. Se forman los dos y se va a formar la acetilcolina. La acetilcolina se libera, va a actuar sobre el receptor, pero no actúa siempre, porque si está unida la acetilcolina todo el tiempo al receptor, todo el tiempo nosotros vamos a tener contracción, sino que hay que destruirla. Y de eso se encarga la acetilcolinesterasa, que va a separar de nuevo la acetilcolina en grupo colina y en grupo acetato, que a veces sirve para el ciclo de Krebs, donde lo va a utilizar como energía. Eso se va nomás, y la colina es recaptada por la neurona. Entra de nuevo la colina para formar otra vez acetilcolina. Ese es como el ciclo de la acetilcolina. Y ya aquí ven cuando se libera, esto es la hendidura subneural. Tenemos dos tipos de canales en la hendidura subneural. Los de más superficiales, que ustedes ven que son los receptores de acetilcolina. Esos son los canales que le digo activados por ligando. Llega la acetilcolina y se empieza a activar esos canales y ingresa el sodio. Una vez la célula ya se está volviendo positiva, se activan los otros tipos de canales, que son los activados por voltaje, que están más al fondo de la hendidura subneural, para que ya entre más iones sodio y ya se produzca totalmente el potencial de acción. ¿Esa parte está clara? Y este es el receptor de acetilcolina.
lo recibe la acetilcolina, abre la compuerta y el sodio puede ingresar. Es lo que les dije que tiene su compuerta, pero activado por ligando, la acetilcolina es el ligando y activa el receptor. Y ahora las fibras musculares, esto que ustedes ven aquí es como si fuera la membrana. Esa membrana que va a conducir el potencial de acción necesita que ese potencial de acción se distribuya rápido por toda la célula. Y como hay músculos que son, digamos, tienen fibras gruesas, utilizan lo que son los túbulos T, los túbulos transversos, que es esta línea que ustedes ven que se va hacia el medio, ¿no? Eso se imagina dentro de la célula para que el potencial de acción viaje rápidamente por toda la célula y llegue hasta el retículo sarcoplasmático, que es esto más amarillo que ustedes ven, para que éste pueda liberar al sodio, al calcio, liberar el calcio. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Cómo vimos que se formaba la acetilcolina? Acá. La acetilcolina se compone de un grupo acetil y un grupo colina. Dentro de la neurona se forma la acetilcolina. Para eso necesitan la energía, por eso es que aquí, si se fijan, tiene harta mitocondria. La mitocondria es para generar la energía que la neurona pueda formar la acetilcolina. Utiliza un grupo colina y un grupo acetil. Con los dos forma a lo que es la acetilcolina. La acetilcolina se libera, actúa, y para que deje de actuar, actúa la enzima acetilcolinesterasa, que otra vez la separa en grupo colina y en grupo acetil. Esto ya no tiene efecto, ya no funciona como neurotransmisor, entonces ya no sigue contrayendo el músculo. El colina se vuelve a reutilizar por la neurona, en cambio el acetil es como que se va a otro ciclo. Y la colina otra vez se vuelve a formar dentro de la neurona como acetilcolina. La colinesterasa es lo que la devuelve a hacer. Sí, la acetilcolinesterasa es la que destruye la acetilcolina. Entonces también colina y Y acetil. la acetiltransferasa es lo que la Esa actúa aquí adentro. Como vuelve a entrar la colina, el grupo colina, allá mira, el CHAT, esa es la acetilcolina transferasa. Esa vuelve a unir a la colina con un grupo CoA y forma de nuevo la acetilcolina. Entonces uno es el separador y el otro es el unión. Sí, la acetilcolinesterasa es lo que lo separa y la acetilcolina transferasa es la que los vuelve a unir. Pero la acetilcolinesterasa está fuera de la neurona, en cambio la acetilcolina transferasa está dentro. Y este espacio que ustedes ven aquí es el túbulo T que les mostré aquí atrás. Miren, es la línea que ustedes vieron que era el túbulo T, ¿no? Aquí es como si, aquí se lo ve de otra forma. Está imaginado dentro de las células para que el potencial de acción viaje rápidamente por todo el músculo. Digamos que de aquí arriba se inició el potencial de acción. Estaba viajando y llega hasta este punto. En este punto hay un receptor. Se llama, ese receptor que ustedes ven aquí, se llama receptor de dihidropiridina. Ese receptor está ligado al retículo sarcoplasmático, donde tenemos el receptor o un canal que abre a los iones calcio. Entonces, cuando el potencial de acción llega hasta este punto, este receptor de dihidropiridina activa al retículo sarcoplasmático para que éste libere el calcio y de esta manera se produzca el potencial de acción. Eso sería todo. Está en los túbulos T. Está en los túbulos T. Esto de aquí es el túbulo T. Ahí está el túbulo T y está ligado al retículo sarcoplasmático. Pero digo que cuando el potencial de acción llega hasta ese receptor, activa el retículo sarcoplasmático para que éste libere los calcios. Espera, me olvidé de aquí. Luego de que actúa el calcio, tiene que volver al retículo sarcoplasmático. Luego de que ya el calcio actuó sobre la troponina, ¿no? Se libera y tiene que ser recaptado por el retículo sarcoplasmático. Es por esta bomba. Es una bomba de calcio TPasa que recapta al calcio y se mantiene dentro del retículo sarcoplasmático por una enzima que se llama calsecuestrina. Esta calsecuestrina como que secuestra el calcio, ¿no? Entonces lo mantiene dentro del retículo sarcoplasmático. Ahí vamos a ver desde el inicio, pero quiero que ustedes ahora lo respondan o intenten explicar.